Ya. Buenas noches, estimadas estudiantes. Vamos a dar inicio a esta tercera parte de la primera unidad, ¿ya? Pero antes de nada, nosotros habíamos visto lo que es la organización dentro de la empresa, ¿ya? Y parte de la organización de la empresa es estas imágenes que ustedes ven aquí como organigramas, ¿ya? Los organigramas nos permiten a nosotros tener una mejor, una estructura de la empresa, tener un mayor orden, ¿ya? De manera que cuando nosotros analizamos lo que corresponde a un organigrama, no sé si ustedes en la mayoría de las empresas, cuando han ido a alguna empresa o incluso a una institución de salud, nos encontramos con este tipo de organigramas, en donde nos indica cómo es lo que está estructurada la empresa, ¿ya? Entonces hay diferentes eh, organigramas, ¿ya? Ya es cómo cada empresa los diseña y los elabora. Ahora, ¿qué nosotros podemos observar? Primeramente, ¿no? Que consiste en la representación gráfica de la estructura de una empresa, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas. Si ustedes ven aquí, hay un director general o el propietario, ¿no? Luego, a través de ellos están bajo su mando, ¿no es cierto? Está lo que corresponde a el director financiero, la director de producción, director de recursos humanos y el director del almacén. Y ellos a su vez tienen subdepartamentos, ¿ya? Entonces, yo voy a suponer que Katy trabaja en la parte financiera, mientras que Génesis está en la parte de talento humano, de recursos humanos. Entonces, ¿a quién se debe Katy? A su jefe inmediato, que es el director financiero. Y Génesis a su jefe inmediato, que es el director de recursos humanos o el jefe de talento humano, que hoy en día se llama, ¿ya? Estos organigramas, las empresas los diseñan o los elaboran de acuerdo a las diferentes áreas con las que cuenta cada empresa, ¿ya? Hay diferentes modelos, no es que se sigue el mismo o está estructurado el mismo. Si ustedes ven aquí, miren, acá ya hay subdepartamentos, aquí hay un directorio. ¿Qué pasa con los directorios? Que son los accionistas que yo les hablaba en algún momento, ¿no? Todos los que formamos la empresa. Entonces, si nosotros vemos aquí, ¿qué analizamos? Primeramente, un directorio, miren, está aquí, los socios, ¿no? Nosotras tres podríamos ser esos socios o accionistas con las que iniciamos la empresa. Luego están diferentes, miren, gerentes de finanzas, de producción, técnico de estudio, marketing, y a su vez ellos tienen subdirecciones o subdepartamentos, miren. En administración y finanzas está facturación y cobranza y la contabilidad y personal, miren. Ya en el de producción, en cambio, ¿qué tenemos? Jefe de packing, jefe de bodega, jefe de portería. En el jefe técnico y estudio hay técnicos. Miren, en marketing está publicidad, diseño gráfico. Ya, entonces, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es un gráfico que me permite a mí tener una visión clara de cómo está estructurada la empresa. Ya, esto un poco que es parte de la organización, que es lo que terminamos de ver en esta unidad que pasamos. Ya, entonces hay diferentes, miren, modelos. Ya la empresa es de cómo se está estructurada. Miren, aquí tenemos un organigrama de Coca-Cola, hay un presidente, un vicepresidente. Ya, entonces miren, todas las empresas, absolutamente todas, tienen este tipo de organigramas, esta estructura. Ya, miren, aquí está. Hay un presidente, hay un vicepresidente, los jefes de producción. A través de esto, vuelta, miren, quiénes pertenecen a la parte de producción, quiénes están en el financiero, en marketing. Acá por acá está McDonald's, miren, el director y el CEO, ¿ya? Que es ese socio o esa mente estratégica para poder continuar, ¿no? Dentro de la administración de la empresa. Miren, aquí hay una estructura, como ustedes ven. Miren, presidente de CEO de América, ¿ya? Acá vuelta está de la parte de que de Europa, de Asia, como ustedes observan. Entonces es algo increíble, o sea, lo que demanda.
Conociendo que McDonald's pues es una franquicia. ¿Sí saben lo que es una franquicia? Katy, Génesis, ¿qué será una franquicia? ¿Tienen conocimiento de eso o no? ¿Han escuchado de McDonald's? ¿Qué saben o qué pueden indicarme de McDonald's? Es una empresa de que hace pollo y papas y frescas. Ya, ¿qué más? Sin miedo, sin miedo. Miren, cuando nosotros hablamos de una franquicia, significa que existen estas empresas en algunos lugares de el mundo, no solamente de un país. Encontramos McDonald's en Ecuador, encontramos McDonald's en Perú, encontramos McDonald's en Estados Unidos, en España, en Grecia, como está aquí indicando el organigrama. ¿Ya? Eso es lo que es una franquicia. Y las franquicias se caracterizan por una cosa, que tienen el producto, el mismo producto se maneja en todas estas franquicias. Es decir, que se debe conservar el sabor, se debe conservar la presentación, se conserva em, el menú es el mismo, ¿ya? Entonces, las franquicias son específicamente tener el producto que esté en diferentes países, ¿ya? El mismo producto. Si hablamos de KFC, por ejemplo, KFC, ¿sí o no? Ustedes van a un café KFC en Loja, que está en el Supermaxi, y a lo mejor otro que está acá en el Gran Aquí, y encuentran el mismo menú, los mismos precios e incluso el mismo sabor. Entonces, a eso nosotros le llamamos franquicia, ¿ya? Que están en diferentes países y que las empresas tienen que conservar la misma presentación, el mismo sabor, el mismo menú. Los precios iban a variar porque en Ecuador estamos con dólares, en el Perú son soles, en Colombia pesos colombianos, ¿ya? Entonces, miren, y las empresas que tienen franquicias pues ya son, o multinacionales también que se les llama, ¿ya? Porque son empresas que, miren, han venido creciendo y se han expandido ya no solo en el país, sino en el mundo. Y entonces aquí vemos también una estructura y, y es fundamental. ¿Por qué les ponía este ejemplo? Para que ustedes vean como parte de la organización que es la última unidad que acabamos de ver. Ahora se viene un tema muy importante, ¿ya? Que está de igual manera en la misma unidad, pero que se trata de lo que hemos venido hablando durante este tiempo, la evaluación. ¿En qué momento se viene la evaluación? ¿No es cierto? Hemos venido diciendo que si la estrategia no funciona, que si no estamos coordinados con la estrategia todas las áreas o todo el personal dentro de una empresa, que hay que hacer correctivos, ¿no? Porque hemos pasado por esta fase de la evaluación del entorno empresarial. Es una de dentro de la planificación estratégica, una de las fases muy importantes, ¿ya? Y para ello, nosotros tenemos, para este tipo de evaluaciones, tenemos el análisis PES y el FODA, ¿ya? ¿Qué son estos tipos de análisis? Ambos análisis me van a permitir a mí evaluar, ¿ya? Una empresa. Cualquier empresa que yo determine el poder evaluar, ¿ya? Ambos, acuérdense, son métodos de evaluación. Entonces, ¿qué es el análisis PES? Mide el mercado y el potencial de una empresa según factores externos, específicamente políticos, económicos, sociales y tecnológicos. ¿Ya? Todo lo que está externamente de una empresa. ¿Qué significa externo? Todo lo que está fuera de la empresa. PES significa políticos, la E económicos, sociales y la T tecnológicos. ¿Ya? En cambio, el análisis FODA, ¿qué indica? Mide una unidad de negocio, ¿ya?
propuesta, idea, el formato FODA ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones, ¿ya? En cambio, en el análisis FODA, nosotros analizamos tanto factores externos como factores internos, ¿ya? Y se mide una unidad de negocio. En el análisis PES medimos qué o analizamos el mercado externo, ¿ya? Mide el mercado y el potencial de una empresa según factores externos. ¿Por qué decimos factores externos? ¿Por qué? Porque para que una empresa funcione a nivel, digamos, ya del Ecuador, se ve la parte política. ¿Cómo está actualmente el Ecuador? ¿Cuáles son las medidas o políticas económicas que el nuevo gobierno, el que ya se posesionó este 24 de mayo, ha tomado para este nuevo periodo? Socialmente, ¿cómo estamos? ¿Qué nos dice socialmente el Ecuador? Hay inseguridad, ¿no es cierto? Hay desempleo. Entonces, bueno, ahí se analiza todos los factores, aunque están también en los económicos, los tecnológicos, ¿no? Cómo la tecnología sigue avanzando y cómo estos factores externos pueden afectarnos a nosotros como empresa. ¿Ya? ¿Está clara esta parte de estos dos métodos de análisis? Si no está claro, yo les repito, no hay ningún inconveniente. Pregunten, pregunten nomás. ¿Sí está bien? Está claro, dicen. Ya, Génesis, gracias. Katy, ¿está por ahí, Katy? Sí, Liz. Ya, muy bien, Katy. Aquí me gusta que participen. Si no, imagínense, esta hora ya es un poco pesadita, ¿no? Entonces hay que estar aquí interactuando alumnos, docente. Entonces, si ustedes ven en este cuadrante, miren, ya, lo que les indicaba, el análisis PES significa políticos, ya, políticos legales, económicos, sociocultural y tecnológico. También tenemos, pueden encontrarlo como análisis PES, PESTEL, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que se aumenta? Lo ecológico y lo legal, ¿ya? De lo primerito que vimos. Entonces, este cuadrante me permite a mí conocer, yo tengo una empresa, hagamos de, ¿ustedes son de Catamayo, Katy y Génesis? Sí, le Sí, dicen, estamos ultra puchillo alto. Ya, ahora, las tres conocemos el Ingenio Monterrey, o Malca, Monterrey Azucarera Lojana, ¿no es cierto? Ahora, compañía anónima, si no me equivoco. Entonces vamos a analizar a Malca. Dentro de Malca, hay este análisis PESTEL me dice cuatro cuadrantes por inicio. Y entre los políticos legales están la regulación de precios, permisos ambientales, regulación de comercio exterior, políticas de importación. Es decir, que yo, para conocer cuáles son esos factores externos que me pueden o que están dentro de lo político legal, yo tengo que ir a darme cuenta que me puede, cómo está esa regulación de precios, cuáles son los permisos ambientales que yo tengo que cumplir, cuál es esa regulación de comercio exterior si yo estoy exportando productos, ¿ya? Políticas de importación, si estoy importando algún material o algún producto que yo necesito, pues para la producción de azúcar. ¿Ya? Entonces, todos, miren, estas características o aspectos se analizan en la parte político-legal, mientras que en lo económico tenemos ciclos económicos, políticas económicas, tipos de cambio y tipos de interés. Porque yo les decía cómo está la economía, cómo yo puedo analizar la economía, es a través de los ciclos económicos. ¿Cómo vemos ahora el Ecuador? ¿No es cierto? O el entorno local, si hablamos de Malca, Catamayo, ¿no? Sabemos que Malca es una de las compañías o de las empresas que genera o que la mayor parte de los catamayenses, ¿no es cierto?, es su fuente de trabajo. Mire, entonces, ¿cómo es ese ciclo económico? Mueve la economía muchísimo. ¿Cómo está lo sociocultural?
demografía, estilos de vida, nivel de educación, patrones culturales, ¿ya? Esto en cambio se analiza en la parte sociocultural. Y en lo tecnológico se analiza el desarrollo, la actualización, la innovación y las investigaciones. Miren, cuánta tecnología me imagino que debe utilizar Malca o está utilizando para poder evaluar ese entorno y poder hacer su producción, ¿ya? Entonces, estos cuadrantes son los que me van a permitir a mí analizar prácticamente el entorno de una empresa. El entorno, si yo hablo entorno, pues es todo lo externo, ¿ya? Ahora, ¿qué más se ve en lo político? Cambios de gobierno, está la estabilidad o inestabilidad. Miren, ¿qué impresión tenían ustedes de con el respecto al cambio de gobierno? ¿Qué pensaron? Denme un minutito, por favor, ¿ya? Están llegando aquí. Ya. Entonces, continuando, miren, dentro del aspecto político, ¿qué es lo que normalmente las empresas estaban a la expectativa, incluso cuando hay elecciones? ¿Cuál gobierno, sea el de Daniel Noboa o el de Luisa González, y podría ganar? ¿Qué podría pasar? ¿No es cierto? Entonces, miren, todos esos aspectos externos son los que influyen también para las empresas. Iniciativas gubernamentales a favor de la empresa cada año. ¿Por qué estas expectativas o iniciativas? Cada año, por ejemplo, cuando ya están en enero más o menos, o para diciembre, mejor dicho, del 2024, ya se sabía cuánto iba a subir, ¿no es cierto?, el salario básico. Entonces, ahí se analizan políticas a favor de la empresa, o se reúne todo el gremio y dicen, bueno, tanto es lo que se puede subir para el salario básico, ¿ya? Miren, todo eso afecta externamente a la empresa. Luego tenemos las políticas de subvenciones, es decir, qué políticas pueden a nosotros como empresa favorecernos, a lo mejor algún subsidio que la empresa, el gobierno da, ¿ya? Entonces, todos los factores externos son analizados para la empresa. Las políticas fiscales, ¿qué es una política fiscal? Son todas las políticas que el gobierno toma, ¿ya? Para el transcurso de su nuevo periodo. ¿Ya? ¿Qué vemos nosotros, por ejemplo, ahora? ¿Ya? Si hablamos a nivel de asamblea o de asamblea, hay algunas reglas que se establecieron, ¿no es cierto?, como multas si ya no van los asambleístas, etcétera. Eso lo hablamos, digamos, ahí a nivel de asamblea. Ahora, políticas fiscales para empresa, ¿cuáles serían? ¿Va a subir de pronto la gasolina? ¿Qué va a pasar? ¿Van a quitar el subsidio, etcétera? Entonces, todo eso se analiza. Cambios en acuerdos internacionales, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó o cuáles son los acuerdos que están un poco o las relaciones un poco rotas con México? ¿Ya? Por todo lo que pasó. Entonces, como que, miren,
si nosotros como empresa importamos productos de México, de pronto nos vamos a ver un poco afectados, ¿no? Por ese tipo de acuerdos rotos o de relaciones rotas con otros países, ¿ya? Entonces, dentro de lo económico se analizan la política económica del gobierno. Si ustedes se dieron cuenta, ¿en cuánto estaba el IVA el año pasado? ¿Cuánto estaba el IVA y cuánto está ahora? Miren, del 12%, ¿no? Que estaba, subió un 3% y ahora el IVA es 15%. Entonces, esas políticas o esos cambios, ¿no? Dentro del factor económico hace que las empresas, ¿qué van a hacer? También, pues, sube el IVA, suben los precios, ¿ya? Y al momento de vender, pues, suben los precios, ¿no es cierto?, por ese 15%. Cambios en la normativa fiscal, ¿no? Todas las políticas que el gobierno tome o decida para lo que corresponde al sector empresarial, la inflación, que es el resultado de la subida de precios. Si sube el combustible, los precios suben automáticamente de todo. Comida, transporte, ya, vestimenta. Entonces, por esa subida de precios. Tasa de empleo, ¿cómo está la tasa de empleo dentro de este año? Los tipos de interés, las tasas de interés que se cobran en los diferentes bancos, los tipos de cambio, cuando nosotros exportamos nuestros productos, por ejemplo, a Colombia, que es el tipo de cambio que nosotros tenemos que cobrar, ¿no es cierto?, en pesos colombianos y luego acá pues se traslada, se tiene que buscar una parte cambista, ¿no? Para que se transforme a dólares. Fuentes de financiación, ¿ya? El banco mismo ahora, Ban Ecuador, ¿no es cierto? Que es el banco que da los créditos pues para el sector empresarial industrial y bueno, diferentes instituciones que no solo se quedan en bancos públicos. Cambio del ciclo económico, crisis o bonanza, que puede ser una crisis cuando existen los paros, hay demasiada inestabilidad económica, entonces podemos hablar de una crisis. Y bonanza, pues a veces cuando el precio del barril del petróleo también se eleva muchísimo y eso es un buen ingreso para el Ecuador. En cambio, en los aspectos sociocultural, ¿qué es lo que se analiza? Edad de la población, estructura familiar, los patrones culturales, ya, movimientos geográficos de la población. Yo, si voy a colocar una empresa en el área rural, tendría que analizarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque la población, ¿a dónde se está trasladando? Al área urbana. Y en la parte urbana es donde yo puedo obtener una mayor rentabilidad. El nivel formativo, cuál es el nivel de educación de las personas, el nivel de ingresos, ya, para que yo pueda decir si en verdad yo puedo ubicar mi empresa aquí, porque aquí va a haber muchas ventas, va a haber mucha acogida, hay personas que están necesitando de mi producto o servicio. Cambio en hábitos de consumo o modas, ya, empresas donde hay un clima, ¿no es cierto?, muy frío, ¿qué productos yo puedo vender ahí? Entonces, todo esto se analiza en la parte sociocultural, ¿ya? Los gustos y preferencias, las edades, o sea, todo eso está en la parte social cultural. Cambios en hábitos de consumo, modas, conciencia por la salud, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esos enfoques, uno puede poder analizar ese tipo, se utiliza ese tipo de modelo, el análisis PEST. Ahora, en lo tecnológico está la velocidad de las innovaciones. La tecnología crece a pasos agigantados, entonces, si como empresa no innovamos o como nosotros, eh, empleados, trabajadores o como a lo mejor dueños mismos de empresas, no estamos, ¿no es cierto?, preparándonos, difícilmente podamos competir con los demás. ¿Ya? Inversiones de investigación más desarrollo y más inversión, ¿ya? Es decir que
Esto es lo que ahora mismo se aplican capitales, ya o se invierten capitales porque la investigación y el desarrollo es lo que está ahorita. Es investigación, desarrollo más innovación. Coste de acceso a las nuevas tecnologías, ¿ya? Tener acceso a estas nuevas tecnologías, nuevas formas de producción, nuevas formas de distribución. Entonces, la tecnología, como ustedes están en esta carrera justamente, sabrán, ¿no es cierto?, lo que hoy día sale, dijo un programa o algo, a lo mejor dentro del siguiente mes ya hay algo más actual, miren. Luego viene lo ecológico, que es parte de esta materia. ¿Por qué hablamos de lo ecológico? Hoy en día vemos el cambio climático que estamos nosotros mismos palpando, ya un fuerte invierno que azotó muchísimos lugares, al menos de acá la parte de Loja con el oro. Mire, por la misma irresponsabilidad que nosotros o las empresas tenemos, porque no estamos cuidando el medio ambiente, ¿ya? Y si no aportamos, por lo menos cuidemos, reciclando, cuidando el recurso vital que es el agua. Miren en Loja cómo están pasando ahora mismo, sin agua y ya semanas. Entonces, es indispensable el poder hacer conciencia de esta parte y como empresas aún mucho más. Escasez de materia prima, específicamente, ¿por qué? Porque eh, con el invierno se pierde todo ese tipo de cosechas, ¿no? Se han perdido muchísima producción, o sea, afecta. Y también cuando hay muchísimo sol, vuelta y sequía. Entonces, miren, todo lo que estamos palpando ahora mismo. El aumento de la contaminación, ya, por los diferentes químicos que se están utilizando dentro de una empresa, no hay el respectivo, la utilización de estos materiales para poder disminuir la contaminación. Leyes de protección medioambiental que se debe cumplir como empresa, regulación sobre el consumo de energía, también exceso de consumo, conciencia social y ecológica. ¿Ya? Entonces, miren, fundamental. ¿Ya? Y dentro del análisis legal, en cambio, están las diferentes leyes que se tiene, que el Ecuador o cada país tiene, ¿no es cierto?, para poder regular cada uno de los diferentes procesos. Leyes de la propiedad intelectual, cuando hacemos nuestros productos ya lo patentamos, lo certificamos que es nuestro, que esa idea es nuestra. Por eso es que si usted tiene un proyecto o una idea por plasmar, debe ir a la propiedad intelectual. Leyes de salud y seguridad laboral, lo que hemos venido hablando, ¿no? El aplicar las diferentes leyes que son de salud ocupacional y de seguridad laboral. Leyes de protección del medio ambiente que debemos cumplir, leyes de protección al consumidor, leyes antidiscriminación, antimonopolio, ya sobre sectores regulados, sobre el consumo de energía. O sea, esto ya viene a lo que está establecido. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir para evitar multas, evitar sanciones, evitar clausuras incluso. ¿Ya? ¿Quiénes las empresas nos vemos a qué ente regulador? Al sistema de rentas internas, en donde se paga impuestos, está la tributación por las ventas, por los ingresos que se tienen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Alguna inquietud, chicas? Listen, esto lo podemos implementar en nuestros futuros trabajos también, ¿es cierto? Claro, sí, sí. O sea, todo esto, miren, chicas, yo sí las invito a que ustedes puedan pensar a futuro, a que puedan emprender, a que puedan desarrollar sus propios programas, sus propias aplicaciones y que así como nos descargamos unas aplicaciones que nos sirven, ¿por qué no ustedes se visualicen creando esas aplicaciones y que luego, miren, ¿qué pasa con el Canva? Hay una versión gratuita, hasta que necesitamos algo más tenemos que pagar, ¿sí o no? Y así hay con algunas aplicaciones. Entonces, ustedes que están en esta carrera, o sea, visualícense a crear algo que, miren, todo nace de una necesidad, como les he dicho.
todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Buscar la necesidad que nosotros tenemos. ¿Por qué creen que los chinos, como les he dicho ya, traen tantos productos o importan tantos productos? Porque estamos necesitando, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si ustedes desarrollan una aplicación que el mundo necesite o que vean la necesidad donde hay y la crean? Miren, un Canva que prácticamente tiene una versión gratuita que lo utilizamos por un determinado tiempo hasta que necesitamos otras herramientas y para obtener las herramientas que necesitamos hay una cuenta premium. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pagar. Entonces, ustedes visualícense hacia eso, desarrollar un programa, desarrollar una aplicación que luego ustedes la puedan vender o que por cada descarga se puedan ganar algo. A esos negocios es lo que ustedes tienen que apuntarse, visualizarse. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este método o análisis? Se adapta a cada caso, hay factores que se pueden enmarcar dentro de otros. Por ejemplo, el legislativo, si se acuerdan del cuadrante que vimos, se puede integrar fácilmente con el político, ¿ya? Industria se puede incluir en la economía. El factor ecológico también se puede enmarcar fácilmente en el social y en los otros. ¿Ya? Entonces, o sea, hay una relación, es decir, que pueden establecerse las mismas características dentro de esos cuadrantes de acuerdo a la empresa. ¿Ya? Todo dependerá del área en el que se desarrolle la actividad y de las peculiaridades del sector para poder hacer, es decir, que yo pueda unir el político legal, ¿ya? El económico y el ecológico y social. Entonces, si van de la mano estos dos análisis, pues yo puedo aplicarlos. Otra ventaja es que ayuda a la toma de decisiones, esto porque el conocimiento del mercado y los factores que marcarán su crecimiento o declive, su potencial y su atractivo, ¿ya? Permiten identificar y controlar los riesgos que presenta y es conveniente o no entrar o no en ese mercado, ¿ya? Por eso es que este análisis me brinda un panorama externo en el donde yo, como ya, ¿qué dijimos? Se analiza la demografía, se analiza las costumbres, la cultura, se analiza el nivel de ingresos. Entonces, si yo luego de ese análisis resulta favorable, sé que puedo crear mi empresa ahí. Pero si no hay ya ese análisis no es tan favorable, pues es preferible no hacer ahí, ¿no es cierto?, no crear empresas, sino buscar en otro lado. Porque las inversiones todas conllevan un riesgo, ¿ya? Entonces, resulta de gran utilidad en procesos de internacionalización incluso. Hay muchas empresas que buscan expandirse y no es que yo diga, ay, yo mañana voy a exportar a Perú porque ya se me ocurrió. Hay un análisis detrás de todo eso. ¿Ya? ¿Qué políticas el Perú tiene para que yo pueda ingresar mis productos allá? ¿Ya? ¿Qué impuestos me va a cobrar por ingresar mis productos allá? Y así funciona incluso para la creación de la aplicación, como yo les decía, o de un programa que ustedes quieran hacerlo, o de cómo gestionar a lo mejor más estas bases de datos. Y lo quiero pues también plantear a lo mejor para otro país, qué políticas se necesitarán ahí. ¿Ya? Y para empezar, ¿qué políticas o qué reglamentos yo debo cumplir como dentro del Ecuador? Y entonces, estas son las ventajas que les permite este análisis. Tiene un enfoque proactivo, ya que permite anticiparse a los cambios y vislumbrar tendencias futuras, ¿no? De modo que de la organización irá un paso por delante y no tendrá que esperar reaccionar con prisas. Si no estamos ya adelantándonos hacia ese futuro o preveendo, ¿no? Para que podamos cumplir con lo que se requiere. Facilita la planificación y se minimiza el impacto de los escenarios adversos, ya es de aplicación amplia, tanto si se realiza para tomar decisiones sobre la creación de una nueva empresa, una reapertura de una oficina, a lo mejor en otro país, en otra región, o de pronto también en otra ciudad, ya que estamos dentro del Ecuador. Hay redefinición de la marca también, si así lo queremos, una posible adquisición a la entrada de socios. Acuérdense que dentro de todas las compañías
hay diferentes accionistas o personas que se unen y de acuerdo a eso se clasifica la empresa. Por ejemplo, hay compañías anónimas, tenemos de responsabilidad limitada, colectivas, ¿ya? Sociedades anónimas, ¿ya? Entonces, cada empresa o cada socio se unen y de acuerdo a la organización que se estructure, hay una aplicación de reglamentos y estatutos. Porque, por ejemplo, ¿por qué habla aquí de entrada de socios? Porque a veces ya a lo mejor las tres que estamos aquí ya somos socios y entrar a una persona, a una cuarta persona, si dentro de los estatutos está que ya no hay el ingreso de personas, ya los tres accionistas somos suficientes. ¿Ya? Pero si dentro de los estatutos hay algo que dice, sí, efectivamente puedo ingresar otro tipo de socios, pues lo podemos hacer, ¿ya? El análisis PES permite conocer en detalle las tendencias que marcarán el futuro del mercado, porque siempre estamos en esta constante evaluación, ¿ya? Siempre, por ejemplo, imagínense que nosotros como empresa querramos ingresar productos a México. Si no hay una buena relación o de pronto hay restricciones, sería algo, ¿no es cierto?, que no lo voy a poder hacer, pero que puedo indagar otro tipo de mercados porque justamente es la parte externa, exportar a Estados Unidos, a lo mejor a parte de Europa, ¿ya? Porque ahí hay también parte de los ecuatorianos que están allá, ¿ya? Y no solo por ello, sino que podamos nuestros productos venderlos también, pues, para que los prueben otras personas en otros países. Entonces, este tipo de análisis permite esa evaluación. Por eso es que hablamos evaluación del entorno empresarial. El análisis, acuérdense, el análisis PES me permite evaluar mi entorno externo, mientras que el FODA me permite analizar tanto la parte interna como la parte externa. Ya luego vamos a ver más adelante lo que es la matriz FODA, justamente, ¿ya? ¿Qué me indica esta matriz? Las siglas que ustedes ven aquí, FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una herramienta de ajuste que la organización realiza al alinear sus recursos y capacidades internas con las oportunidades y riesgos creados por sus factores externos. ¿Qué significa? De origen interno, yo puedo analizar como empresa cuáles son mis fortalezas y debilidades. ¿Ya? En fortalezas que si hablamos de marca, ¿no es cierto? A nivel de Catamayo, y es el único ingenio, ¿no es cierto? Que tenemos acá, el único ingenio en Monterrey. ¿Qué decimos de las fortalezas? Que tiene una variedad de productos, ¿no es cierto? Que el azúcar está bien en diferentes presentaciones, ya que utilizamos la caña de diferentes sectores a nivel de Loja, etcétera. ¿Ya? Debilidades, a lo mejor los costos de producción, el transporte para poder traer la caña a la empresa. O sea, ya es un análisis prácticamente, ¿no? De la empresa. Entonces, ¿qué se analiza internamente? Fortalezas, debilidades. Pero de origen externo, en cambio, las oportunidades y las amenazas. ¿Cuáles podrían ser las oportunidades? Una oportunidad es que yo pueda asociarme a lo mejor con otro ingenio, se me ocurre, ¿no? O una oportunidad de que poder expandir mi marca a ya no solo que se quede en la provincia de Loja, sino que también llegue a Cuenca, Quito, Guayaquil. Ya, entonces son oportunidades, expansión de mercado. Y las amenazas, en cambio, pues ya también es como externamente, a lo mejor una subida del IVA, como estábamos hablando, las sequías, ¿no? Porque todo lo que es de la naturaleza, pues como es algo imprevisto, pues sí se considera una amenaza. Otra pandemia. Mire, ¿cuántas empresas cerraron durante la pandemia? Entonces, esto que está de origen externo se analiza lo que es oportunidades y amenazas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Porque estas dos matrices nos permiten poder evaluar
sea de un factor de mercado o la empresa como externa o internamente, ¿ya? Porque de aquí, bueno, van a tener una actividad también que la veremos el día martes, ¿ya? Para poder hacer este tipo de ejercicios, ¿ya? ¿No tienen alguna inquietud o alguna pregunta? No, licenciada, está todo claro. Ya, Katy. Bueno, revisarán las actividades que dejé en la plataforma, ¿ya? Hay una tarea ya, siempre se deja de una semana, ¿no? Para que ustedes, de acuerdo a sus tiempos, puedan cumplirla, ¿ya? Ahí está establecido. Cualquier inquietud, ya saben, me pueden comunicar, ¿ya? Entonces quedamos hasta ahí y nos vemos el día martes.